identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio del Museo Histórico Nacional. Hoy día vamos a estar hablando de un tema, me doy cuenta, vine vestida ad hoc al tema. Vamos a estar hablando de este libro que tengo aquí en mis manos, que recientemente ha publicado la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Se llama Universo Animal Ilustrado. A mí me encantó. Tiene unas ilustraciones, valga la redundancia, impresionantes. Y bueno, de todo este imaginario, de todo este mundo, vamos a conversar el día de hoy con la directora de la biblioteca, Raquel Abella, y con quien estuvo a cargo de la investigación para hacer este libro, que es Catalina Acevedo. Bienvenidas a La Hora del Museo, un gusto que nos acompañen aquí. Muchas gracias, Rocío, Hola, igualmente. Muchas gracias por invitarnos. Raquel, te envidio profundamente, no sé si envidia la palabra, te admiro porque manejas probablemente la biblioteca más linda de Chile, o el secreto mejor guardado de Santiago. Como decía Gendelman, ¿no? Totalmente, tengo la fortuna de vivir relativamente cerca, así que cada vez que viene alguien de fuera, yo los llevo ahí a la biblioteca. Cuéntanos primero de la biblioteca para luego ir entendiendo por qué hacen esta publicación. Bueno, Rocío, la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica se funda en 1753. Ahí el primer prior del convento, que fue Fray Manuel Acuña, fue a Roma a conseguir la licencia para poder abrir el convento y desde ahí se trae una serie de libros desde Roma. Esa después continúa siendo un tópico como habitual para la traída de libros porque... Bueno, además, la imprenta chilena es la más tardía de Latinoamérica, es de 1812. Ah, sí, ¿eh? Sí, se inaugura con la Aurora de Chile. Entonces, efectivamente, claro, el libro más antiguo que hay es de 1506, en este tremendo acervo que tiene la biblioteca. Entonces, claramente, los libros más antiguos son europeos. También hay algunos de mexicanos, por ejemplo, pero claro, en general, los chilenos son bastante más tardíos. Así que, efectivamente, para poder tener todos estos libros que eran, digamos, la fuente de la intelectualidad dominica, que son una de las órdenes que más se dedican a, no solamente al conocimiento, a tenerlo, sino también a transmitirlo, al igual que los jesuitas y que otras órdenes religiosas. Bueno, la persona que estaba en Roma, de punto fijo, en el convento, o sea, para, digamos, estar como en contacto con la curia romana y demás, esa era la persona que muchas veces se le encargaban obras para poder ser adquiridas para el convento y habitualmente llegaban en barco a Valparaíso. Y de ahí esa biblioteca maravillosa. Sí. Para los que no la conocen todavía, cuéntanos un poquito y cómo se puede llegar y cuándo está abierta. Bueno, la biblioteca está abierta de martes a viernes, es el horario habitual de 10 a 5 en horario continuado. Eventualmente se abre algunos fines de semana para algunas actividades especiales. Bueno, por supuesto, Día del Patrimonio es uno de los hitos fundamentales. Siempre tenemos muchas actividades, talleres. Además, allí en este mismo convento, bueno, es un centro patrimonial, este convento se firmó un contrato de comodato para que esté gestionado desde el servicio público. O sea, los dominicos todavía tienen todo este conjunto conventual, o sea, la arquitectura y los libros todavía son de la orden dominica, pero se administran desde el servicio público. Y allí también se encuentra el Museo Histórico Dominico y el Museo de Artes Decorativas. Así que siempre hay una gran cantidad de talleres y actividades y es un lugar, por supuesto, gratuito al que la gente puede acceder. ¿Cerca de qué está? Está cerca del metro Cerro Blanco, así que se puede acceder muy fácilmente en metro y si no también tenemos estacionamiento para autos y para bicicletas. Bueno, yo quiero pasar el dato, que desde fuera parece que no hubiera nada, así que entren. Ya, voy a dar, de hecho, la dirección que no le he dicho, en Avenida Recoleta 683. Y queda ahí, claro, como tú bien dices, el edificio de afuera no es muy amigable, la verdad,
Bueno, es un edificio antiguo, pero claro, no deja ver la construcción conventual, lo cual yo creo que lo hace todavía más interesante cuando uno ingresa a ese patio en el que se escucha el ruido de los pájaros. Es como tú decías, este oasis es un lugar en el que no se escucha el tremendo tránsito del ruido de la avenida Recoleta, sino que te encuentras en un lugar totalmente distinto. Es maravilloso, me encanta. Realmente, además que uno puede ir y aprovecha de ir a la biblioteca, ir al Museo de Artes Decorativas, ir al Museo Histórico Dominico. Y aunque no pudiera entrar a lo mejor a todos los lugares, ya el solo hecho de sentarse un ratito en ese patio, mirar. Y hay para qué decir de la biblioteca. Cuéntanos un poquito cómo luce esa biblioteca. Ya nos contabas la historia de cómo se fue formando, ¿no? De dónde vinieron todos esos libros. Bueno, la construcción actual es de 1886, corresponde a la segunda construcción del convento, que ya es de doble altura. Bueno, son unas alturas además de otra época, son 4 metros de altitud. Y es una biblioteca en la que uno puede, claro, ingresa y tiene toda el ala norte de este primer patio del convento, que es el de acceso al público. Hay otros 2 patios más, para que uno se imagine como la envergadura de este lugar enorme. Y desde esta proyección de 1886 ya se piensa que todo el ala norte sea destinada a la biblioteca, que es la que colinda con la iglesia. Claro, hay que pensar que antiguamente era como un lugar que funcionaba como un todo, a pesar de que ahora ya no. Y bueno, posteriormente también se inauguró el Colegio de la Academia de Humanidades, que se encuentra ahí también muy cerquita de la iglesia. Quería preguntarte, esta biblioteca, un poquito para que nos cuentes de las colecciones que ahí se albergan, ¿era necesariamente, digamos, enfocada en los padres, en literatura netamente espiritual, vamos a decir, o qué tipo de colecciones podemos encontrar ahí? No es todo tan religioso o teológico, sino que en el fondo, claro, como te comentaba un poquito anteriormente, los dominicos eran una orden que se interesaba por todas las ramas del conocimiento. Entonces tenemos, la verdad que la variedad es gigante. Con Catalina nos volvimos realmente locas para poder llegar a esta investigación y darle forma. Y bueno, hay un poco, como te digo, de todo. Ciencias, muchísimas. O sea, hay medicina, historias naturales, que son uno de los grandes focos de la investigación, pero también hay literatura, digamos literatura como habitual, hay historia, hay artes aplicadas. Por ejemplo, está la primera enciclopedia, la de Diderot y d'Alembert, hecha en Francia, está completa en la biblioteca. Entonces, en realidad es digamos que en cuanto a variedad temática es muy, muy amplia, si bien efectivamente los saberes en torno a la religión son aproximadamente el 40% de la colección. Son unos libros maravillosos, es una biblioteca tipo, aunque no me parece, pero para que se hagan una idea, tipo Harry Potter, sí. Es ahí una maravilla entrar ahí, yo me siento como que fuera un set de una película, porque es impensado encontrarse ese lugar tan bonito. Catalina, ¿cómo te relacionas, cómo empiezas a relacionarte con la biblioteca? ¿Cómo surge la idea de armar este libro? Y bueno, lo que decía Raquel, que casi se vuelven locas ahí con tanto que revisar, investigar. Sí, yo alguna vez fui a la biblioteca, pero a visitarla, la encontré maravillosa y nunca imaginé que iba a terminar subiendo al segundo piso a buscar libros, etc. Así que todo sucedió porque con Raquel nos conocimos en el Museo Histórico. Yo estaba haciendo una investigación, o sea, yo era coinvestigadora de Rolando Báez en una investigación sobre las pinturas de Alejandro Farnesio, y nos conocimos con Raquel, que trabajaba ahí en ese momento. Y luego Raquel se comunicó conmigo porque vio que estaba muy interesada sobre todo en las imágenes coloniales, y la biblioteca, si bien tiene libros, muchos libros del siglo XIX, también tiene muchos libros desde el 1500 y poco. 20 años. Entonces pensó que yo podía estar interesada en este tema y inventamos esta investigación. Nos pusimos a revisar, sobre todo había un libro que era muy interesante, que es el de Antonio Tempesta, que es un libro de grabados
con imágenes de animales fantásticos, también algunos reales. Después descubrimos que también habían representaciones de animales americanos, al parecer animales de todo el mundo. Y empezamos a pensar cómo podíamos construir una investigación en torno a estas imágenes. Recolectamos libros desde el siglo XVI al XIX y al principio eran solo libros que estaban dedicados a la temática zoológica o en donde aparecían demasiados animales, como por ejemplo la materia médica de Dioscórides, en donde hay toda una parte de animales medicinales. Pero después nos dimos cuenta de que las representaciones de animales aparecen en todos los libros, en las diferentes partes de los paratextos de los libros, en las portadas, en las encuadernaciones, frisos, etc. Claro. Entonces se nos fue extendiendo la búsqueda de libros y empezamos a trabajar con la representación cultural de los animales desde el siglo XVI al XIX. Por supuesto que es un libro bastante general, pero claro, va mostrando más o menos qué pasa en este intento por representar científicamente el mundo animal, cómo van cambiando las cosas en estos siglos. Cuando no había internet y se imaginaban, sobre todo para lugares que no eran Europa, se imaginaban cómo eran esos animales. Bueno, hay mucho que conversar el día de hoy. Vamos a hacer una pausa para seguir revisando página a página este libro que me ha encantado, que se llama Universo Animal Ilustrado. Ya regresamos. Hoy día estamos hablando de este libro que tengo en mis manos, Universo Animal Ilustrado, que reúne maravillas que se encuentran ahí en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Raquel, Catalina, nos contaban hace un ratito cómo había surgido la idea de armar esto que se fue dando en el camino con todas esas joyitas que se encuentran ahí alojadas. Universo Animal Ilustrado. ¿Cómo se les ocurre la idea de irse a los animales? Conversábamos un poquito en la pausa de que existía todo un imaginario respecto a cómo eran los animales porque no se podía comprobar, realmente eran muy pocos los que podían ir al campo a ver a terreno, a ver cómo realmente eran los animales. Pero vamos allá al cuando empiezan a hacer la investigación y se enfocan en las ilustraciones de animales. ¿Por qué? ¿Cómo se movía ese mundo en los libros? Bueno, yo creo que al principio, como comentaba un poco antes Cata, empezamos como tirando de los libros que en teoría eran de zoología. Digamos que fuimos bibliotecológicamente buscándolos por los 600, que es la zona de historias naturales. Pero claramente, desde un punto en adelante, con los avances científicos y sobre todo con la creación de la taxonomía de Linneo, que se publica en 1753, si no estoy mal, claro, ahí en el fondo digamos que parte la zoología. Los estudios anteriores siempre tenían como todo una mezcla de un misticismo entre lo real y lo imaginario, claro, que siempre estábamos como a caballo entre, bueno, este animal existe, no existe, como que hasta que no, digamos, las expediciones científicas no consiguen en realidad demostrar los animales que existen y dibujarlos, claro, en el fondo la manera de decir cómo era un animal era por partes. Entonces te decía, no, tiene las patas de caballo, el rabo de un chancho, entonces sí, como que esa era la manera de representarlos, por partes o secciones, y en el fondo también existía mucha mitología en torno a los animales y era desde un punto de vista además cristiano, y esto se hereda desde la mitología, digamos, mucho más antigua. Se toma todo este mundo grecorromano y se transforma en propiedades de los animales que se les adjudican, muchas de ellas que persisten hasta la actualidad, como la fidelidad del perro, por ejemplo. Y en el fondo, claro, se transforman en este mundo del medievo que les achaca unos beneficios y unas virtudes o en el fondo propiedades también negativas. No sé si Cata lo quiere complementar.
Claro, es que nos fuimos dando cuenta que por más que hay toda una parte en donde se trata de representar, una parte de libros en donde se trata de representar a los animales por razones científicas, también hay muchas representaciones por el contexto conventual de la biblioteca, en donde los animales representan vicios y virtudes. Y eso, claro, se recoge de Plinio, que es del siglo I, que es la principal autoridad en el tema hasta el siglo XVII al menos, y de toda la literatura medieval, los bestiarios medievales. Eso también aparece en la iglesia. Entonces ya no eran solo las ciencias y los animales, sino que también las imágenes de animales más en general, qué pasa en la cultura que empieza a representar de esta forma tantos animales y por tantas razones diferentes. Yo miraba, bueno, me encantó lo que decía del león, por ejemplo. Estoy muy de acuerdo. Y aquí están las propiedades del fénix también, tengo yo aquí en mis manos. ¿Cuánto tiempo estuvieron revisando? ¿Cuántos libros? Me imagino que vienen con mucho detalle. También saber en qué idiomas están escritos. ¿Están en latín, en español? Hay un poco de todo, la verdad. Hay muchos en latín, en general en la biblioteca. Hay que pensar que también el latín era el idioma de la religión principal. Entonces, muchos libros están en latín, pero la verdad es que la mayoría ya son versiones vernáculas, es decir, que ya están traducidas a las lenguas vulgares. Tenemos muchas cosas en castellano antiguo. De hecho, los libros más antiguos son casi todos provenientes de España. Hay varios en francés, en inglés, sí. Griego, no recuerdo ahora mismo haber seleccionado alguno. No trabajamos con libros griegos, pero sí en latín. Sí. Y bueno, por supuesto que eso, yo no soy conocedora del latín. Me conseguí a unos amigos que saben latín y que me ayudaron a traducir partes. Hay libros que leímos con más dedicación, por ejemplo, El gobierno general de los animales, de Ferrer de Valdecebro. Es un libro de empresas religiosas que viene de la tradición emblemática, en donde se establecen relaciones texto-imágenes, y lo principal de estos libros son descripciones de los vicios y las virtudes humanas. Por ejemplo, el Fénix viene de ese libro. Los libros en español los leímos con más dedicación, los otros necesitábamos sobre todo las introducciones para saber de qué se trataban, y eso fue a lo que fuimos más directamente. También hay libros en inglés y eso también los pudimos manejar. Pero si hablaban de vicios y virtudes, se escapa un poco de la zoología que partíamos conversando. Ahí sí creo que toma un tinte un poco más religioso. De bestiario, claro. De hecho, los bestiarios nos pasó mucho que el libro de Tempesta, que digamos fue un poco como el punto de partida de, oye, este libro es muy interesante, es un libro de 1650 que apenas está investigado, y es que en el fondo es un libro solamente tiene estampas. Entonces solamente tienen en el pie de cada imagen, pone su nombre en latín y en italiano, antiguo, obviamente. Entonces hay muchos de estos animales que antiguamente se pensaba que podían existir, pero estaba ahí un poco en entredicho. Entonces le falta la parte, digamos, textual para poder ser un bestiario propiamente medieval. Porque los bestiarios se dedicaban a eso, a mostrar los animales, porque en el fondo como la manera de representarlos es también la manera de darlos a conocer. Por eso nos interesaban mucho las imágenes. Bueno, aparte de que las dos somos historiadoras del arte, entonces venimos de un mundo como también muy visual y de tratar de desmenuzar esa información visual. También nos interesaba obviamente la relación entre texto e imágenes, pero bueno, también el abanico como también de temáticas de la biblioteca nos sorprendió en el sentido de que, por ejemplo, también nos encontramos como el cuidado de los animales, por ejemplo, porque los dominicos tenían animales, tenían caballos, en el fondo, claro, eran fundos lo que administraban antiguamente, entonces también se dedicaron al conocimiento de cómo cuidarlos para que pudieran estar en buenas condiciones. Y bueno, un montón de cosas quedaron fuera, obviamente, Rocío, porque tuvimos que reducir espacio y preferimos también un poco privilegiar como el profundizar un poco más en algunos temas y dejar otras cosas fuera. Pero básicamente se guiaron por la línea de buscar ilustraciones de animales, cómo eran interpretados en esa época. ¿Encontraron algunas sorpresas, algo que les haya dicho?
momento, ajá, maravillas. Es que hay muchas maravillas. Sí. Yo creo que, a ver, históricamente es interesante la cantidad de vestigios lectores que tienen estos libros. Dejados por dominicos, no sabemos en qué épocas, pero sí muestran su interés por ciertos temas. Por ejemplo, en este libro que nombraba anteriormente, de Ferrer de Valdecebro, él era un dominico que vivió mucho tiempo en México y por lo tanto hace un discurso con respecto a los criollos y a la intelectualidad criolla. Y es en esa parte donde los dominicos sobre todo pusieron interés. Ahí tienen todo subrayado, dejan textos en donde dice esto es muy importante conocerlo. Justamente lo que le dedica Ferrer de Valdecebro al mundo criollo es el unicornio. Como un ser constituido por partes, como es América también, constituido por diferentes partes. Y bueno, empieza a reflexionar sobre ese tema. Les encantaba a los dominicos. Entonces puede ser que eso no sea tan impresionante visualmente, pero sí es muy interesante históricamente. Ahí podemos ir reconstruyendo un poco lo que estaban leyendo los dominicos y sus intereses. También pasa con Claudio Gay. Y también tiene vestigios lectores en donde se preocuparon de escribir los nombres vulgares de los animales. Entonces, principalmente lo hicieron en los animales marinos, lo que nos lleva a pensar que probablemente ellos tuvieron acceso a los diferentes sierra, merluza, etcétera. Todo eso está escrito. Y que en Claudio Gay no está descrito por el nombre vulgar, sino que por el nombre científico. Entonces, claro, esos históricamente son cosas muy interesantes. Sí. Visualmente es una locura igual. Sí, cosas bellísimas. Bueno, visualmente sí, claro. Lo estamos viendo aquí en este libro, que además estamos aprovechando de compartirles ahí algunas de sus ilustraciones para que ustedes las puedan ver. Para quienes nos escuchan en la radio pueden verlo en la página web, descargarlo en PDF. Ya les vamos a dar todos esos datos. Vamos a hacer una pausa ahora para seguir conversando sobre esta publicación que se llama Universo Animal Ilustrado. Hoy estamos conversando del imaginario de los animales, sean reales o sean animales así como el unicornio, como nos contaba Catalina hace un momento, la ave fénix que veíamos acá. Yo les decía, para quienes no nos ven en la televisión, sino nos escuchan en la radio, que pueden descargarse este libro, revisar imágenes. Raquel, ¿dónde lo encuentran? En la página de la biblioteca, que es bibliotecadominica.gov.cl. Ahí, bueno, van a poder entrar no solamente a esta publicación, sino también a otras publicaciones digitalizadas históricas también de la biblioteca que tenemos a disposición. Buenísimo, entonces, para ir a buscar todo eso y poder ver de primera mano estas ilustraciones que realmente son fantásticas. Uno se sumerge en este mundo, muchas de ellas son como fantásticas, así como el unicornio y el ave fénix. Conversábamos un poquito, ustedes me adelantaban sobre las censuras, porque me imagino que aquí se asocia siempre al animal a como estas necesidades básicas de los seres humanos. Bueno, durante mucho tiempo también, lamentablemente, algunos humanos se los consideraba animales, o que eran de ese reino, no humanos. ¿Qué pasa con este ámbito de la censura, sobre todo sabiendo que es una biblioteca que tenía su origen en un convento dominico? Claro, bueno, antiguamente los libros no era que una persona pudiera llegar, escribir su manuscrito y cualquier editor lo iba a tomar y lo iba a publicar, porque siempre la iglesia andaba como con el control de los contenidos, con lo cual los libros antiguos siempre tienen esta parte en la que tiene las licencias para poder ser publicado. Y de hecho, en algunas ocasiones mostramos en las visitas a la biblioteca, etcétera, los que se denominan Index Librorum Prohibitorum, que son estos índices de libros prohibidos. De hecho, es curioso porque sabemos que algunos dominicos, por nuestras idas al archivo dominico, sabemos que, por ejemplo, Sebastián Díaz, que fue fraile en el convento de la Recoleta Dominica, él sí tenía permiso para leer libros prohibidos, pero no era una
una práctica habitual. Ahora, por ejemplo, en el libro de Dioscórides, que creo que lo mencionaba antes Catalina, ese libro trata sobre las propiedades y algunos venenos como propiedades de los animales y algunos venenos mortíferos. Entonces, en algunas partes hemos encontrado, bueno, ese libro además es maravilloso en el sentido de que tiene muchas manículas, que son esta representación actual que vemos como en los memes o incluso cuando uno está escribiendo texto en WhatsApp, ya. Bueno, pues esas manos se pueden llamar manículas, digamos de una manera como más antigua, que son como estas llamadas de atención al lector. Las podemos encontrar en ese libro de Dioscórides, que bueno, de hecho está siendo estudiado y próximamente va a estar esta investigación nueva. Y bueno, en ese libro encontramos muchas censuras de contenidos, por ejemplo, en las partes en las que se habla de las plantas abortivas, en otros libros, de hecho en un libro que sale la portada, podemos ver el cuerpo de la mujer que está tachado con lápiz mina, porque obviamente para los frailes dominicos no era un asunto... Era como una tentación, tenemos que pensar también, ¿no? Tenemos que situarnos también un poco en otro contexto diferente para poder evaluar estos vestigios que hemos heredado del pasado, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son bien llamativas, como los usos lectores que también comentaba antes Catalina, como también a quién leían. Porque muchas veces nos hemos encontrado, claro, que en libros muy actuales las referencias seguían siendo Plinio, que es del siglo I. Entonces, uno ahí también se va dando cuenta de cómo culturalmente todavía estaban asentados ciertos conocimientos que ya estaban bastante obsoletos. Bueno, además este libro trae ahí, por cada capítulo trae como un índice al final de todos los libros a los que se hace alusión. Hay un capítulo que me interesó bastante que se llama El universo cristiano y los animales. De eso quería preguntarles un poquito. ¿Cómo era este vínculo de lo que ustedes pudieron revisar en estos libros? Bueno, desde la Biblia, los animales, o sea, la creación, se crean los animales. Después viene el Arca de Noé, que nosotros centramos sobre todo ese capítulo en el Arca de Noé porque fue una temática que se repitió hasta el siglo XIX. De hecho, científicamente, de las primeras teorías, la pregunta era cómo habían llegado los animales a diferentes partes del mundo, si todos venían del Arca de Noé. Se crearon teorías, está la catastrofista, que es que el mundo se creó a través de revoluciones o grandes destrucciones y creaciones y nuevas creaciones. Eso está hasta el siglo XIX funcionando. Y claro, está todo el aspecto de los animales simbólicos. Por ejemplo, cuando nosotras mostramos los paratextos del libro, hablamos un poco de los 4 animales más representados en la Biblia: el toro, el león, la paloma. El paloma, sí, claro. Entonces, todas estas representaciones simbólicas, bueno, me falta, pero dale. Todas estas representaciones simbólicas son muy fuertes hasta el siglo XVIII. Entonces, era inevitable ver que, claro, que si bien había muchos intereses científicos, incluso en los libros de ciencia estaban estas ideas simbólicas de los animales representadas. Y claro, en el siglo XIX ya empiezan a aparecer... está dividido un poco siglo XVIII, XIX y los siglos anteriores, que son los más religiosos hasta cierto punto. Pero hay mezclas, por ejemplo, animales como el unicornio, que es súper importante también dentro del mundo religioso, aparecen en el libro de Tempesta, que es este libro de grabados, mezclados con animales americanos, que esos se conocían de diferentes modos, por historias, o por que habían trasladado los animales, generalmente no vivos, porque no resistían los viajes. Entonces, claro, no es como que la distinción entre el universo cristiano y el universo científico, más bien es una decisión de nosotras para explicar 2 temas diferentes, pero los libros tienen ambas cosas. En los libros aparecen descripciones del uso de los animales, el uso de medicinal, alimenticio,
las características, fisiología, etcétera, y después, como en el mismo texto, dicen, este animal representa a Venus, a Júpiter, este animal es la representación de la lujuria, etcétera. Entonces, no hay en los libros mismos no es como lo que nosotros ahora reconocemos como distinciones de género, no estaban en esa época. Así que la distinción es de nosotras para explicar estos dos como mundos, universos. Es que es una dualidad, además que está muy presente en la biblioteca, en el sentido de que, claro, es una tremenda colección científico-teológica, o sea, no hay como realmente, y de hecho antiguamente tampoco existía ese corte entre la vida religiosa y el resto de la vida, como que estaba todo demasiado mezclado, y eso pasa con mucho, no solamente con los libros, digamos, más de ciencias naturales, sino también con los de astronomía, por ejemplo. Los saberes antiguamente estaban mucho más imbricados de lo que están ahora. Bueno, de lo que yo me doy cuenta, gran presencia de los animales como algo muy curioso tal vez, o algo muy lejano. No sé si hoy día, bueno, por supuesto están las mascotas, es un tema aparte, pero no sé si está tan presente en la literatura. Ya no hay esta novedad frente a los animales que siento que sí se ve aquí en estos libros, por lo que yo alcanzo a revisar. Bueno, hay maravillas, me imagino que, y ahí les pregunto, a lo mejor no se puede leer entre líneas de esto, pero ¿quién escribía el libro también dibujaba? ¿Cómo se manejaba la cosa ahí respecto a hacer un libro en ese entonces? Hacer un libro en ese entonces requería una cantidad de personas que yo creo que es difícil percatarse si uno no entiende bien los oficios en torno al libro, porque era una persona o varias, las que hacían el papel. De hecho tenemos filigranas, que son las marcas de los molinos, que cada uno tenía su propia marca, digamos, para dejar su huella, ¿no? Lo hizo tal persona. Otra persona normalmente, claro, se componía en cajas de texto, estamos hablando de imprenta ya, entonces el tipógrafo era quien hacía los tipos móviles, otra persona marcaba las cajas de texto, otra persona entintaba, después otra persona encuadernaba. Cuando hay letras capitulares decoradas, habitualmente ese espacio se le dejaba exprofeso para la persona que se dedicaba a hacer las decoraciones a mano. Entonces eran muchos los oficios, y si pensamos, por ejemplo, en un libro, claro, en pergamino, además tienes que pensar que una persona era la encargada de curtir esa piel, sacarle el pelo y dejarla preparada para recibir la escritura. ¡Wow! Maravilloso trabajo. Quiero que sigamos hablando de esto, y además de algo que mencionaban, que son las letras capitulares. Cómo me gustaría que las vean, así que vayan ahí a la página a descargarse este libro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hoy día nos acompaña Raquel Abella, ella es la directora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, y también nos acompaña Catalina Acevedo, quien estuvo investigando para hacer este libro realidad. Hoy día estamos conversando de este maravilloso mundo, universo animal que se ilustraba en los libros de la antigüedad. Nos acompañan Catalina Aravena, hago la corrección, me estaba comiendo un apellido en las secciones anteriores de este programa, y Raquel Abella, que son quienes investigaron y dieron vida a este libro. Nos habíamos quedado con las letras capitulares, que yo tengo aquí unas páginas que tú decías tenía como un espacio aparte en los libros para que el artista pudiera ahí el iluminador era el nombre de la persona que se encargaba de... Claro, hay que pensar que las letras capitulares provienen, bueno, como casi todo en los libros, en los primeros impresos, viene de los libros manuscritos. Entonces, como habitualmente no había índices, como sí que los hay en la actualidad, las letras capitulares eran las que marcaban un poco la pauta de que ahí partía un nuevo capítulo o un nuevo contenido.
¿ya? Esa era como su función, digamos, visual. Un poco lo que hablaba Catalina antes de los paratextos, o sea, no hay nada, digamos, tan casual en la creación de los libros. De hecho, los editores eran muchas veces quienes tenían muchas injerencias en este tipo de decisiones, digamos, más visuales, de cómo se recibe el contenido con un tipo de letra o con otra. Entonces, estas letras capitulares, claro, habitualmente eran... bueno, las hay maravillosamente elaboradas con miniaturas, con... bueno, con colores un mundo propio ahí, maravillosos, doradas, efectivamente, claro. Entonces, claro, esto proviene, como te decía, de un mundo más antiguo, antes del 1450, que es cuando se inventa la imprenta por Gutenberg. Bueno, hay algunas teorías que dicen que efectivamente no se inventa propiamente en Alemania, sino que ya previamente en Oriente hay otras corrientes más antiguas, pero claro, en el fondo es como también una manera visual de dar como un comienzo de capítulo. Quería preguntarles, yo sé que estos libros estaban pensados para un público obviamente que sabía leer y escribir y mucho más intelectual, pero me imagino que la predominancia de las imágenes era también como para tener mejor llegada a lo mejor a las personas que no sabían leer o escribir. En el libro de ustedes las imágenes son protagonistas, no sé si en los libros originales están así. En algunos, sí. Tenían, o sea... Al principio, al menos yo lo que veo en los libros del siglo XVII es que más que saber qué animal y reconocerlo, era un interés curioso. O sea, que el libro sea bello, interesante. Pasa con, además, que muchas imágenes vienen de otros libros, otras imágenes, sobre todo en las estampas de animales. Como no se conocían los animales de forma directa, los ilustradores se inspiraban en ilustraciones anteriores, entonces uno va a ver muchas imágenes muy similares. Entonces, no estaba aún la búsqueda de representar para aprender o reconocer científicamente partes de los animales, por ejemplo. Sí, en cambio, nosotros agregamos, porque están los animales humanos, también existen, los agregamos en el libro, toda la parte de la historia de la composición del cuerpo humano. Ahí sí hay otra cosa, ahí está el interés de reconocer cada una de las partes del cuerpo humano y se representan con esa intención. Pero en el mundo de los animales, al menos hasta el siglo XVII, son más curiosos. Es como una cuestión editorial, entretenida, como para agregar onda a los libros. Bueno, además eran unas tremendas obras de arte, según los que nos contaba Raquel hace un momento. Como nos queda poquito tiempo, yo les quería preguntar a ustedes cuál es su libro favorito, su ilustración favorita, la que más les llamó la atención. Qué difícil. Lo que pasa es que el libro de Tempesta, La Nueva Racolta, es impresionante visualmente y es entretenida porque si bien uno no sabe qué animales hay representados ahí, poco a poco puede ir descubriéndolo. Entonces yo no descubrí así como, pero me di cuenta de que todas las imágenes del Tempesta están también en un libro muy importante del siglo XVII, que incluso Foucault habla de ese libro, que es Johannes Johnstonus o John Johnston. Es un libro de historia natural que se diría que es como el primer libro de historia natural moderno. Entonces, ¿qué pasa? Esas imágenes sí están vinculadas a texto y a través de eso logramos encontrar qué animales estaban siendo representados en el libro de Tempesta. Entonces, tiene como dimensiones ese libro. Uno lo puede mirar por interés, pero después también puede ir descubriendo diferentes cosas, diferentes historias. Tiene además toda la... no es solo la imagen del animal, sino que además tiene un paisaje atrás, en donde van sucediendo diferentes cosas. Por ejemplo, en la imagen del grifo, uno ve al grifo, por atrás un grifo llevándose a una persona, o animales comiéndose a humanos. Entonces tiene como toda esta doble... O sea, como tiene varias dimensiones, por eso me gusta mucho. Y claro, ese es el que nos envió a trabajar sobre animales, nos incentivó a hacerlo, entonces como que... Yo me quedo ahí con una duda, dices, no se pueden identificar los animales porque son... no todos. Muy mezclados, muy fantasiosos. Hay algunos que son muy fantásticos y hay otros, los nombres tampoco son los nombres que usamos ahora. Por ejemplo, les voy a hacer referencia a los animales americanos que aparecen en el libro. Está la zarigüeya, que está descrita como semivolpa.
que es como o simio zorro o medio zorro, pero en realidad es una zarigüeya. Eso lo descubrimos leyendo otro libro en donde parecía la misma imagen. Lo mismo pasa con dice papione, pero en realidad lo que está siendo representado ahí es un perezoso. Yo lo vi, pero tenía cara de humano ese. Con cara de humano, pero Sí. eso es un perezoso. Más bien parecía como un político, a veces esas caricaturas políticas. Claro. Entonces, claro, está el león, el rinoceronte, como los animales que en esa época ya se conocían y habían representaciones, pero también todos los animales americanos son muy difíciles de reconocer, excepto el armadillo, porque seguramente perdón por no saber el nombre correcto, pero la carcasa del armadillo se llegó acá. Pero el armadillo tiene las patas larguísimas, por ejemplo. Entonces esas cosas como que hay parte de imaginación, parte de realidad, y hace que sea difícil el reconocimiento de qué animales estaban tratando de representar. Y es entretenido hacerlo. O sea, el reconocimiento de esos animales que lo hice en pandemia, mirando bibliotecas que tienen publicados los libros, y buscando imágenes similares para descubrir qué había en el libro de Tempesta. Entonces, claro, fue un trabajo de internet, ni siquiera fue en la biblioteca, entretenido, me gustó. Bueno, el mundo digital, que muchas Sí, bibliotecas grandes del mundo están con gran parte de su colección en línea. Bueno, el libro de Tempesta además es muy curioso porque sabemos que hay muy pocos ejemplares en el mundo, entonces lo podemos considerar dentro de este rango de libros raros y valiosos. Se sabe que hay en bibliotecas públicas un par de ejemplares en Francia, en Inglaterra, y prácticamente podemos decir que es muy probable que sea el único ejemplar que hay en Latinoamérica de ese libro. Así que también lo hace bastante peculiar. Maravilloso. Para ti, Raquel, ¿qué es lo que más te llamó la atención o tu ilustración favorita, libro favorito? Me pasa igual un poco como con Catalina, que el Tempesta me llama demasiado la atención por esas imágenes narrativas, que en el fondo no es solamente como el animal que vemos en grande, sino como toda esa narración. Por ejemplo, antiguamente se decía que el unicornio era un animal muy bravo y que solamente se calmaba cuando estaba en el regazo de una virgen doncella. Entonces aparece esa representación cuando es un poco como, no sé, de estos grandes cuadros como Las hilanderas, que tiene como otra imagen como que va narrando en la parte trasera. Pasa un poco eso con el Tempesta y como que uno va como desmenuzando las diferentes capas, así como en Photoshop. El unicornio me llama la atención esto. Y que además haya sido un animal bravo. Hoy día que lo dibujamos, lo interpretamos, no sé, en mi cabeza aparece My Little Pony, otro siempre rosado. Sí. Y ya veo que no era así. Bueno, maravilloso este libro. Además, bueno, quería aprovechar ya que estamos finalizando las últimas partes de este libro, porque además fue una exposición que estuvo en la biblioteca también. Sí, en 2021, así en un momento de apertura, en el que pudimos escaparnos a la biblioteca porque estaba que abría, que cerraba, bueno, como todo, pudimos montar y realizamos una exposición que era bastante didáctica, en el sentido de que había una separación por siglos y uno podía ver como un cierto avance de todos estos temas que hemos estado conversando, ¿no? De cómo van cambiando un poco las percepciones y ya se va formando esta historia natural en base a la zoología, y ya, claro, los animales, digamos, un poco más simbólicos quedan mucho más relegados a temáticas, no sé, como el libro de Doré, las fábulas, claro. Fábulas, por ejemplo. Ahí quedan estos seres más mitológicos y simbólicos, ya quedan relegados a las fábulas y a la literatura, ya no aparecen más en estas historias naturales. Claro. Ya pasamos a otro ámbito que es el que conocemos hoy día. Bueno, y además Doré ya mucho más masivo, más conocido, al menos yo sí lo conozco perfectamente. Nos vamos a despedir, pero quería pedirte si nos reiteras los datos para poder descargarse el libro y también para conocer la biblioteca, es que claro, no quiero que se la pierda. Bueno, la web de la biblioteca es bibliotecadominica.gov.cl. Ahí pueden ingresar a informaciones de todo tipo para saber los horarios de ingreso. También nos pueden seguir en redes sociales. Bibliodominica en Instagram. Mira, ahí vemos la web.
maravillosa. Aprovecho de comentar que escuchen estos podcasts que son de Cuentos a lo Poeta, que es lo último que sacamos también con este formato de Universo Animal Ilustrado, que son estos cuentos narrados por un cultor maravilloso, con su guitarrón chileno. Y bueno, ahí si bajamos un poquito más, podemos ver dónde se puede descargar este libro, ahí en actividades de la biblioteca, publicación Universo Animal Ilustrado, ahí la pueden descargar. Junto con el Tempesta también, por cierto, que está digitalizado y disponible en línea. Terminando aquí me voy a ir a revisar ese, me han puesto el bichito de la curiosidad por ese famoso libro de Tempesta. Gracias Catalina, gracias Raquel por haber compartido con nosotros esta publicación el día de hoy aquí en La Hora del Museo. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio de este programa del Museo Histórico Nacional. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.